En el día de hoy vamos a aprender a hacer este hermoso portavela que me enviaron por el grupo de WhatsApp para que se los enseñara el paso a paso, que sí, hoy vamos a hacer la primera parte. Para ello vamos a necesitar aguja, nylon 0.35, perlas rojas, verdes y blancas número 6 para la primera parte, que es la que vamos a hacer en el día de hoy. Vamos a coger 6 perlas verdes, 3, 4, 5 y 6. Las llevamos hasta el final y anudamos. Hacemos 3 o 4 minutos y cortamos el sobre. Ahora voy a coger de estas 6, voy a coger una perla verde y ahí voy a meter 5 perlas. Cuatro y 5. La reforzamos. Y me voy a ir aquí a la mitad de estas dos. Aquí vamos a coger una de cada flor y vamos a meter 4 perlas. Reforzamos. Refuerzo y subo, me ubico el nylon, miren, en esta parte aquí voy a meter una perla verde, me doy la vuelta por el otro lado y miren que nos va quedando una puntica allí. Esta va a ser la parte de afuera, para que lo tengamos en cuenta. Que si ahora me voy a pasar y me voy a ubicar en esta perla. Aquí voy a meter 5 perlas. Esta es trabajada con florecitas de 6, todas florecitas de 6. 5 y cogemos una de la base, serían 6. Refuerzo. Y ahora me voy a ubicar en estas dos, las dos del centro. Que si aquí tenemos las dos del centro y la del lado serían 3 y voy a meter 3 perlas. Aquí tengo una de base y una de la flor anterior. Voy a meter ahí
4 perlas, pero antes voy a reforzar esta, que quedó un poco floja, que si la refuerzo, me subo por esta y aquí voy a coger estas dos, y aquí voy a meter 4 perlas. Cuatro perlas. Refuerzo bien. Y ahora me voy a ubicar en esta perla. Aquí vamos a trabajar. Como el nylon nos quedó hacia afuera, vamos a meter 3 perlas rojas y 2 perlas verdes. Reforzamos. Ahora vamos a coger las dos siguientes. Aquí tenemos 3. Vamos a meter 3 perlas. Reforzamos. Y cogemos las dos siguientes de la base. Aquí tenemos 3, metemos 3 perlas. La refuerzo. Y ahora voy a coger una sola perla. En esta que voy a trabajar meto 3 rojas y una verde, porque cogemos una de la base y una de la flor anterior. Que si meto 4 perlas con la verde y 2 serían 6. Miren cómo nos va quedando. Y ahora me ubico en las dos verdes, una de cada flor. Aquí voy a meter 4 perlas verdes. Las reforzamos. Y me voy a la siguiente, cojo nuevamente 2 perlas, una de cada flor, y la de la flor anterior serían 3, que sí meto 3 perlas. Las reforzamos.
cojo las otras 2 perlas verdes y nuevamente meto 3. Aquí reforzamos y pasamos a coger estas 2, una de cada flor. Aquí voy a meter 4 blancas. 1, 2, 3, 4 blancas. Refuerzo. Y aquí tengo 2 verdes y una blanca, que si meto 3 perlas blancas. Reforzamos y así vamos a hacer 6. Vamos a hacer 6 igual a esta, pero las otras 5 las vamos a asegurar. Miren, yo aquí tengo ya las 5 hechas, que ya están aseguradas cada una, y la última la vamos a dejar con el nylon para continuar trabajando. Que dejamos una con el nylon y las demás le aseguramos el nylon con un nudito para que no se nos suelte y cortamos así. Vamos a hacer 5 y la última la vamos a dejar con el nylon para continuar haciendo la base de este portavelas. Que sí, vamos a trabajar estas 6 partecitas y continuamos en el próximo video.